Y este fue el estudio del grupo mexicano. Esta fue la frecuencia. Ven ustedes que aquí el número de linfomas T baja un poco en comparación al estudio de la doctora Zárate del español, en donde ahí es 14%, y aquí los linfomas T bajan un poco, es decir, bajan a 10%. El linfoma de Hodgkin queda tal vez un poco más alto y los no clasificables quedan muy bajos, a pesar de que sí se hizo un panel inmunológico completo para tratar de determinar el origen y el tipo de linfoma de acuerdo a la clasificación de la OMS. Aquí, de los síntomas que se encontraron, aquí este es también de trabajo del grupo mexicano, en donde se hizo, de acuerdo a los meses de evolución, en linfoma, por ejemplo, indolente, ¿no? Vean ustedes que los pacientes que tenían menos de 3 meses tenían el 60%, entre 3 y 6 meses el 32%, a diferencia de los agresivos, en donde menos de 3 meses los pacientes tenían el 46% de síntomas. Y abajo de los síntomas, el estadio del linfoma folicular y el linfoma difuso células grandes, la diferencia en cuanto al tiempo de detección de los pacientes, y entonces, donde se encontró que a pesar de que había diferencias, estadísticamente no fue significativo, cuando menos en el grupo comparando el folicular con el difuso en los grandes, pero cuando se hizo una comparación entre todos los grupos de indolentes y agresivos, la diferencia sí fue significativa. El punto de la situación de retraso en el diagnóstico es un punto importante, y eso al rato lo vamos a ver. Vean ustedes aquí los diagnósticos que se fueron incrementando año con año. Es decir, vean ustedes la diferencia. Al principio fueron 624 en 2005, y en 2009 ya se detectaron 1.330 linfomas, pero recuerden ustedes que en México deberá haber 12,000 linfomas al año, por lo tanto es una situación parcial. En este estudio sí participamos prácticamente todas las instituciones del sector salud, pero no instituciones privadas, ¿no? Ahora, ¿quién envía a los pacientes a ser tratados? Aquí vean ustedes, se hizo el estudio de medicina familiar, donde mandaron 29 casos. Cirugía general es el que más participa porque son los que regularmente efectúan las biopsias. El grupo de pediatría fue bajo porque en realidad había poco grupo hematológico pediátrico participando en el estudio. Medicina interna es el otro gran grupo que envió, y la mayoría, bueno, están en segundo y tercer nivel, por eso correlaciona más con el número de enfermos que van a ser enviados como referencia de urgencia. Poco paciente, porque en realidad, al no ser una patología regularmente que cause situaciones de este tipo, pues el número fue bajo. En realidad, aquí vean ustedes los pacientes que tuvieron síntomas asociados al linfoma. La mayoría se asoció más con pérdida de peso. Este es del estudio mexicano. Y un número de pacientes que se desconocía porque no se envió los datos clínicos de los enfermos. Y esta es el pastel en donde ya se hizo una clasificación de todas las cantidades todos los tipos de linfoma que se encontró en este grupo mexicano para el estudio de las neoplasias hematológicas, en donde vean ustedes que pues prácticamente la mitad de los casos, un poquito más, corresponde efectivamente al linfoma difuso de células grandes, y el linfoma folicular, que si bien es el número 2, sigue ocupando un lugar bajo y tal vez un poco más bajo que a nivel mundial, insistíamos, por causas no conocidas. Ven ustedes que la leucemia linfocítica crónica tiene un número muy pequeño, a diferencia que aquí contrasta pues con la estadística de Europa y de Estados Unidos. La distribución de edad, aquí básicamente ocupó quinta hasta la octava década un incremento muy importante en los pacientes, después bajó considerablemente en las 9 y 10ª década, y no tenemos pacientes muy pequeños, por lo mismo que
que había poco paciente, pocos grupos pediátricos participando, y en la cuestión de género quedó a favor del sexo masculino, completamente a favor en el global pues del grupo estudiado, ¿no? Entonces, básicamente aquí fue la ruta diagnóstica, todo lo que se hizo. En realidad el PET en este estudio no se efectuó porque no hay, y de hecho lo comentaré un poco acerca de la situación de lo que es el PET. Actualmente pues, es un estudio obligado en el manejo de los pacientes con linfoma, tanto para una estratificación adecuada inicial, como pronóstico en relación a una respuesta rápida de tratamiento, y como reducir el número de lo que se conocía antes como revisiones completas no definidas. Y esto, bueno, pues es algo que es grave en México, porque el sector salud, excepto el INCAN, tiene esta posibilidad de efectuarla, y entonces es algo muy grave que sucede en México, porque hay algunas instituciones que lo subrogan, sobre todo la universidad, que cuando menos en La Raza les cobraban 10,000 pesos. En siglo XXI creo que ahí sí los subrogan, pero nosotros no los pagaban. Entonces el paciente tenía que pagar 10,000 pesos haciendo un descuento por ser del seguro. Y entonces más o menos en otros gabinetes el costo llega a ser más o menos en promedio 30,000 pesos. Es extraordinariamente caro, y es un problema de manejo en México, porque es increíble que en el Instituto Mexicano de Seguro Social o en el ISSSTE no exista este estudio, que es, pues ya en este momento cualquiera que vea un trabajo, pues bueno, y entonces no hay PET-CT en el sector salud, y es algo grave, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, existe en México esta guía que se hizo con prácticamente el sector salud, que es un buen intento y me parece que está bien hecha, tiene muy buena estructura, y esto sirve. Yo no sé qué tanto el hematólogo en México consulte las guías. A mí me gusta consultarlas primero porque están muy aterrizadas, están muy en México, y esta guía de manejo existe en el país. Bueno, la mayor parte de los esquemas que se refieren en esta guía existen los fármacos a tratar, es decir, no es una guía como las que veo en los Estados Unidos, que de repente no existen a veces las terapias de punta, ¿no? Entonces, estas guías están aquí. El doctor Murillo, que ha participado activamente aquí en las guías, ahí nos tuvo encerrados ahí en Huastepec algunos días para poder hacer. Y luego el otro problema es el rituximab, que es muy caro, ¿no? O sea, el rituximab existe en México en general en el sector salud, pero el costo de una ampolleta de rituximab de 500 miligramos, que es el Maptera, cuesta 30,000 pesos. O sea, más o menos el promedio, si uno usa 375 miligramos por metro, usa en promedio 600, 700 miligramos. Entonces el costo de 6 ciclos, nada más el puro rituximab, es $250,000 pesos. En México el problema de la gente que no tiene acceso a la seguridad social es grave. El Seguro Popular no cubre todavía en los adultos el linfoma. Entonces, ahí es un punto crítico en los enfermos, en los pacientes adultos, porque el costo. En cuanto al tratamiento, si bien se tiene lo que pudieran ser las terapias básicas, la terapia de punta se encuentra muy restringido. La bendamustina, que es muy probable que en breve ya sea un estándar de oro para los linfomas indolentes, pues no está disponible en México. En realidad, ignoro yo la razón por la que algunas, COFEPRIS sobre todo, porque limita a veces el ingreso de fármacos que ya están aprobados por FDA y que nosotros no podemos contar con ellos. Por lo tanto, y además medicamentos no costosos, ¿sí? Sabemos que hay medicamentos que son extremadamente caros. El otro punto es el trasplante de médula ósea. Es decir, yo creo que en México se hacen muy pocos trasplantes en linfoma, es decir, para los número de casos que tenemos, deberíamos tener una cantidad impresionante de trasplantes, y trasplantamos muy poco. Yo cuando estuve en La Raza, el número de trasplantes que teníamos, pues no llegaba arriba de 40, lo cual
nosotros tenemos, bueno, ya digo tenemos porque todavía me siento como si estuviera trabajando ahí, pero un promedio de 120 pacientes nuevos al año.